La niña fue encontrada en su propia habitación y necesitaron 31 años para que todo el mundo se enterara de la impactante verdad. DNA, definitely. They haven't, there was no other evidence there. Whoever did it did a good job at taking everything with them. What they didn't take was DNA. Fawn Marie Cox, de 16 años, que vivía en la misma casa con sus padres y hermana menor, se había ido a dormir a su habitación y por la mañana la encontraron muerta. La policía supo enseguida que se trataba de un asesinato, pero ninguno de sus familiares era sospechoso. Se necesitaron 31 años para resolver finalmente el caso y nadie estaba preparado para este giro de los acontecimientos. Fawn Marie Cox tenía 16 años cuando fue violada y asesinada en su propia cama. Esta historia se remonta a julio de 1989. Ese verano la adolescente había comenzado a trabajar en un parque de diversiones. Su madre la había ido a buscar cuando terminó su turno y procedieron a ir a su casa ubicada en un barrio residencial a las afueras de Kansas City en Missouri, Estados Unidos. La jovencita cenó, se bañó y se fue a dormir. Esa fue la última vez que la madre de Fawn vio a su hija con vida. La mañana siguiente, a toda la familia, los despertó el sonido del despertador de Fawn. Al escuchar que la alarma seguía sonando sin parar, la madre de la joven decidió ir a la recámara para despertarla y fue justo en ese momento que la encontró en la cama semidesnuda y con signos de estrangulamiento. La mujer llamó de inmediato a emergencia, pero cuando estos llegaron solo certificaron su muerte. Presuntamente, la víctima llevaba varias horas muerta. Lo primero que notaron los investigadores al llegar a la escena eran las marcas en el cuello y que Fawn había sido violada. Las primeras horas la policía se dio cuenta que tenía una investigación muy difícil por delante. A pesar de que Fawn fue asesinada justo en su habitación en una casa pequeña y muy mal insonorizada, sus padres y su hermana no oyeron absolutamente nada, sin embargo eso tenía una explicación. El aire acondicionado del primer piso era viejo y muy ruidoso y tapaba cualquier otro ruido de la casa. Autoridades empezaron a trabajar en la escena del crimen y determinaron que el asaltante había entrado por una ventana la cual estaba justo encima de un viejo remolque aparcado en la parte trasera del patio. En las sábanas de la cama de la chica habían numerosas pruebas de sangre, pelos e incluso había esperma. Además faltaban varias cosas como una consola de Nintendo, una grabadora, un radio entre otros objetos, algunos de los cuales fueron hallados tirados en el jardín. Los investigadores descubrieron que el presunto asesino había sacado varios objetos del armario de la chica, para poder tener espacio y esconderse, es decir que cuando la familia llegó a la casa, el sujeto ya se encontraba allí y solo esperó a que todos durmieran. En la escena había una gran cantidad de pruebas de ADN, pero para ese entonces no había tanta tecnología como ahora. Un mes después del hecho, un testigo contó que había visto a 3 jóvenes salir de esa casa, uno de ellos era compañero de escuela de la víctima. Los 3 jóvenes negaron haberla asesinado y violado y solo confesaron que habían ingresado a robar. Debido a que las pruebas de ADN fueron inconclusas, no hubo nada que los vinculara al terrible crimen. No fue hasta el año 2000, cuando decidieron introducir las muestras de ADN en el sistema para ver si había alguna coincidencia en la base de datos de delitos graves, pero no hallaron nada. Las autoridades también las cotejaron con los jóvenes que habían pagado cárcel por el robo, pero ninguna coincidió. La familia no se rindió y 19 años después volvieron a solicitar que las pruebas las introdujeran al sistema, pero les tocó hacer una colecta de dinero ya que esto salía costoso, y es que habían demasiado casos abiertos. Fue la empresa Parabon Nanolabs quien entonces realizó el exhaustivo trabajo con las muestras de ADN, cotejándolas. Buscaron en todas las bases de datos del país y al fin hubo un nombre. Donald Cox, el primo de Fawn Cox. En el año del asesinato, Donald tenía 21 años de edad y era un joven problemático. Donald había muerto en 2006, por una sobredosis, por lo cual nunca tuvo que pagar por el crimen y abuso sexual en perjuicio de su prima Fawn Cox. Si te ha gustado, dale a like y síguenos, que seguiremos investigando sobre las desapariciones más extrañas.